A ver, quieren subir los impuestos, se dice que hay muchas necesidades. Necesidades para qué, para educación principalmente. Se ha descubierto que la educación en Chile es mala, ahora. No sé si es un descubrimiento nuevo. Nos acompaña el ministro secretario general de la Presidencia, es el ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, por lo tanto ahí es el vaso comunicante entre el gobierno y la mayoría opositora que hay en el Parlamento. Ese es su problema de todos los días. Tiene que aprobar leyes y normalmente tiene los votos en contra. Hombre de Chicago, o sea, es un economista puro de Chicago. En algún tiempo pinochetista, ¿todavía pinochetista o no? ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todavía pinochetista o no? Bueno, yo creo que el gobierno militar... ¿Para usted es gobierno o dictadura? No, para mí el gobierno o dictadura son la definición exacta de la Real Academia es la misma. No, pero dictadura tiene una connotación distinta. No, un gobierno que tuvo un problema grave, gravísimo en materia de derechos humanos, pero que también hizo una contribución desde el punto de vista de la transformación económica de Chile. Ya, pero no era democrático. No, de ninguna manera. Fue una dictadura. Una dictadura, ya. En eso no hay ninguna duda y confusión, y yo creo que hay algo importante que mencionar a propósito, y es que hoy día la sociedad chilena tiene un nivel de consenso grande respecto a que hicimos una transición desde ese gobierno a la democracia bastante bien hecha, y en segundo lugar que los derechos humanos hay que respetarlos profundamente en cada momento, en cada instante. Ministro, usted está peleando para mantener en secreto o bajo resguardo sus correos electrónicos. Recurrir a los tribunales. La institucionalidad de transparencia ha dicho que usted los tiene que mostrar y usted se niega a mostrarlo y recurre a los tribunales para mantenerlos en privado. Tiene la batalla media perdida, da la impresión. Tomás, yo además como ministro de la Presidencia soy el encargado de promover la transparencia. Chile ha avanzado enormemente en esta materia, estoy tramitando 2 o 3 leyes en este sentido. Esa es la contradicción. Pero no es contradicción, Tomás, porque cuando uno defiende el derecho constitucional a la intimidad y a la privacidad de más de 400.000 funcionarios públicos, creo que estoy cumpliendo mi deber y mi obligación. Yo soy partidario de que avancemos en transparencia, pero tengo que proteger un derecho básico. Esto es como si a ti te intervinieran las llamadas por teléfono y las pusieran en los medios de comunicación. Eso no corresponde. Estoy defendiendo un derecho clave de los funcionarios públicos y ese es el derecho a la privacidad. Una cosa distinta es que efectivamente, y esa es mi postura, es que en aquellas materias que son lo que corresponde en el lenguaje de un funcionario público a un oficio, a una orden administrativa, a un acto administrativo, yo soy partidario de que sean públicos. Pero sin embargo, eso requiere, Tomás, legislar. Pero no me diga que para sus correos privados, íntimos, de la esfera de su intimidad, porque usted es un funcionario público, utiliza horas de trabajo, computadores públicos, espacios públicos, o sea, todo público menos la comunicación. ¿Por qué no usa su correo privado? Es que ¿sabe lo que pasa? Que es una hipocresía. ¿Cómo va a ser una hipocresía? Cuando yo llegué me dijeron eso. Aquellas cosas que no quieres que se sepan, usa tu correo privado. Yo no uso correo privado. Yo uso solo mi correo de servidor público. Yo soy un ministro de Estado y voy a usar hasta el día que esté en mi cargo, voy a usar mi correo de ministro de Estado. ¿Y de qué sirve si no se puede conocer nada? No. Y en aquellas materias yo estoy, como te digo, cuidando la privacidad. Y por lo tanto, decir que los correos privados se guardan en privado y los correos públicos no, es una hipocresía, porque ¿qué es lo que va a pasar si es que se dice eso? Va a pasar de que todas las cosas públicas van a pasar al correo privado. Yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario de que efectivamente legislemos. ¿En qué sentido? Definamos bien cuál es el contenido de un correo público. Aquí hay una discusión que hay bastante consenso entre todos los sectores. Hay un proceso cuando tú tomas una buena decisión de política pública que se llama el proceso de deliberación previa. Discutes, tú lo puedes hacer personalmente, lo puedes hacer telefónicamente y hoy día, gracias a la tecnología, lo puedes hacer a través de un correo.
eso tampoco corresponde que sea público, porque se afectan las decisiones. Entonces, lo que va a ocurrir eso es que los ministros van a tener que juntarse siempre a hablar por teléfono o juntarse a tomarse café. No, hay que utilizar las nuevas tecnologías. Entonces, muy simple. Todos los correos públicos, que significan actos públicos, tienen que ser públicos. En México todo esto está solucionado hace tiempo, usted sabe, ¿no? La legislación, pero no nos comparemos, yo no quiero ser en esto ofensivo. No, Chile está en el 20. Chile fue uno de los países más atrasados en materia de transparencia, usted lo sabe. No, está profundamente equivocado. Hoy día estamos en el ranking de probidad pública. En materia de ley. En materia de leyes de transparencia, pero si estuvimos en la cola. Pero hemos avanzado. Ya, pero estuvimos en la cola, pongámonos de acuerdo, porque a veces es un hecho objetivo. No estoy de acuerdo con eso. El hecho objetivo es lo siguiente. Hoy día Chile, en materia de probidad pública, está 22 en el ranking mundial y México está más allá del puesto número 100. Eso en términos de corrupción. Estoy hablando de transparencia. ¿Cuánto nos demoramos nosotros en dictar una ley de transparencia, de acceso a la información? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y los otros países ya tenían hace mucho tiempo una ley. No, nosotros somos un ejemplo hoy día. Pero en el mundo hay muchos países que nos visitan. No niego que México en esa materia hizo una ley de transparencia antes. No lo niego. Pero en materia de corrupción, que es lo que al final nos importa, México está muy lejos. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de acceso a la información, que es otra cosa distinta. Sí. Y nosotros tenemos en materia de acceso a la información hoy día un avance sustantivo. Y tenemos hoy día una situación que se va a resolver en los tribunales, que yo creo que va a terminar resolviéndose a través de perfeccionar la legislación y que va a permitir mayor transparencia. Pero usted va a mandar un proyecto de ley, ¿no? Eso no quiere, ya tengo ¿sí? ya lo mandé. ¿Ah, sí? Sí, está tramitándose en la Comisión de Constitución de la Cámara. Ahora, el punto central, Tomás, es lo siguiente: hay dos valores en juego: el derecho a la privacidad, el derecho a las buenas decisiones de política pública y el derecho a la transparencia. Yo soy partidario de que legislemos y que aclaremos bien esta situación. Y efectivamente por eso es que he ido a los tribunales para que zanjen este debate y vayamos al Parlamento a zanjar este debate. ¿Está complicado usted o no? Porque está revocando. No. O sea, ir revocando es complicado. Usted sabe, ya hay una decisión. Porque... Hay veces que uno, por un bien superior, tiene que efectivamente dar una lucha, dar una pelea. Y yo estoy convencido, estoy muy tranquilo de que es lo correcto lo que estoy haciendo. Ministro, y siendo una adalid de la transparencia desde hace muchos años. Ministro, si lo invitan a la inauguración del Costanera Center, ¿va a asistir? Porque los ministros los invitan a tantas cosas. Mire, en general, yo soy un ministro, todo el mundo lo sabe y tú lo sabes muy bien, soy un ministro que estoy casi 14 horas diarias en La Moneda y a donde voy es a Valparaíso. Yo con eso basta, y en general no voy a ninguna inauguración. O sea, esta no, le tengo gran admiración al proyecto, gran admiración al emprendimiento que significa proyectos como eso, pero yo en general a inauguraciones desgraciadamente no tengo tiempo. Le pregunto, ministro, usted sabe por qué le pregunto, porque como es un proyecto que tiene connotaciones políticas, los puede tener, como la tuvo el Transantiago, con atochamientos. Porque se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet. Porque se inició, este proyecto se inició bajo el tiempo de Lagos, sin permiso de construcción, usted lo sabe, sin permiso de construcción, fue un escándalo. Porque no hay medidas de mitigación, porque nunca nadie hizo nada en los gobiernos anteriores, eso es lo que está pasando, sí. Y porque puede tener consecuencias políticas, porque va a haber un montón de chilenos echando garabato, echando puteadas, ministro, contra el que sea, contra el señor Polman, contra los ministros de antes, contra los ministros de ahora, contra todos. Y con razón. ¿Cuál es la actitud de un gobierno como este? Por eso le pregunto, ¿va a ir, no va a ir? ¿Qué va a hacer? Eso no es lo relevante, Tomás. Lo relevante es... Cuando uno va es una señal. No, lo relevante es lo siguiente, y es el tema que tú acabas de plantear. No se hicieron las medidas de mitigación que correspondían en los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos un grupo de trabajo donde está el ministro de Transporte encabezándolo para efectivamente hacer más de 20 medidas de mitigación y vamos a seguir trabajando para que efectivamente el problema de tacos en esa zona y en otras efectivamente lo vayamos solucionando. ¿Vamos a la reforma tributaria, ministro? Lo que quieras. Vamos. A ver, ¿con quiénes de la oposición usted conversó y ya tiene su voto asegurado? Me refiero a líderes de la oposición, su voto asegurado para que voten la idea de legislar en forma favorable. Parte
fundamental de mi trabajo es la privacidad, la prudencia, y tú tienes que entender de que por mi cargo yo soy una persona que estoy prácticamente todos los días conversando y dialogando con los parlamentarios de gobierno y de oposición. Yo solo te puedo decir y ratificar lo que hemos visto en estos días. Mandamos una reforma tributaria cuyo destino fundamental es mejorar el acceso, la calidad, la libertad en la educación, y que hasta el momento, como tú puedes ver, ha sido bien recibida. Ayer tuvimos una reunión con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, acordamos un procedimiento de tramitación y yo estoy optimista en que esta ley llegó va a ser acuerdo con aprobada. Camilo Escalona, ¿no? No en el contenido, en la idea de legislar. Ellos van a hacer sus planteamientos. He escuchado efectivamente a Camilo Escalona decir que van a votar favorablemente la idea de legislar, pero estamos recién iniciándose esta tramitación. Yo solo puedo decirle a las personas que nos están viendo hoy día en la noche es que Chile va a tener entre 2 y 3 meses más una reforma tributaria aprobada, y los destinos de eso van a ir a mejorar la calidad de la educación. Como tú dijiste al principio del programa, esto es un deseo de hace muchos años y ahora definitivamente vamos a hacer un cambio importante en esa calidad. Hagamos una pausa, le dejo la pregunta planteada, que es técnica. Si se rechazara la idea de legislar, ¿es necesario esperar un año para una reforma tributaria o no? Volvemos en un instante. Nos acompaña el ministro Cristian Larroulet. Estábamos conversando en medio de la pausa. A ver, ministro, quedó la pregunta planteada. Efectivamente, cuando si se rechaza la idea de legislar, tú tienes que esperar un año. Así que yo por eso ese otro argumento, porque además la reforma es positiva. Por eso que yo creo que se va a aprobar. Pero hay movimiento de piernas para eso, que usted lo puede esquivar, que puede hacer. Usted sabe. Siempre en estas materias algo hay. Pero la esencia es que si se rechaza, hay que esperar un año, y por eso es que yo creo que vamos a tener reforma tributaria y mejoramiento en el acceso y la calidad de la educación. La desigualdad no se combate aumentando los impuestos. El proyecto tiene que pasar por una concertación y por una izquierda cada vez más voraz. De hecho, ya no podemos hablar de concertación, esa ya no existe. Desde hace muchos años, cuando salió la primera reforma agraria, la izquierda la calificó como una reforma de macetero también. Y luego vino la verdadera. Jovino no va, opositor, pero total. Y escuché, además, ayer ya a otros, ahora parlamentarios de la concertación, que dijeron que esta era la reforma de macetero. Bueno, yo primero que todo quiero decir que... Para explicar a nuestros telespectadores, es la crítica que se hizo Jorge Alessandri cuando comenzó la reforma agraria bajo Alessandri, que le dijeron que era reforma macetero, con la Alianza para el Progreso. Era otro Chile, otro mundo, y todos sabemos de que los países que quieren progresar y dar empleo, como lo que está ocurriendo hoy día en Chile, no se pueden hacer alzas de impuestos como lo que plantean los sectores más de izquierda de lo que era la concertación, sino que de la actual oposición. Este bloque de izquierda nuevo, que está hablando de 7.000 millones de dólares de recaudación. Para que tengas una referencia, si eso fuera así, Chile sería el país que en la última década ha subido más sus impuestos de todos los países de la OCDE, esta famosa organización en la cual estamos orgullosos de estar. Claro, por que eso hay que ser un poco justo, ministro. Ya casi esos países no la pueden subir porque tienen impuestos muy altos. Entonces, ¿qué más van a subir? O sea, no, y lo que han estado haciendo en el caso del impuesto a las personas, igual que lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo han estado rebajando. Sí, también esas comparaciones son complejas, porque ¿qué más la van a subir? ¿Me entiendes? O sea, son complejas porque tú sabes que de esos grupos de países nosotros estamos dentro de los 3 países más pobres. Entonces, con el ejemplo de lo que estoy tratando de ilustrar, es que ese planteamiento de los sectores más de izquierda de la concertación es un planteamiento ridículo, que lo único que produce es destruir bienestar, destruir empleo. Por eso es que... ¿El ministro Jovino Novoa habló con él? Muchas veces, ¿no? Le tengo una gran admiración y cariño, pero en esta materia tengo una diferencia de opinión. ¿No pudo convencerlo? Pero es que hay un punto central que me hace ser optimista. ¿En qué sentido? Respecto a cómo va a votar Jovino. Y él ya dijo que iba a votar en general favorablemente. ¿Cuál es el punto central? Los recursos, ¿a dónde van a ir? ¿Mejora o no la distribución del ingreso si es que hoy día tengo 100.000 becas en la educación superior y voy a llegar al final del periodo a 400.000 becas? ¿Mejora o no la distribución del ingreso si yo tengo hoy día 700.000 niños
con subvención preferencial, que es para los niños más vulnerables. ¿Sabes a cuánto lo voy a llevar al final del periodo de este gobierno? Lo voy a llevar a más de 1.500.000 niños. Todos sabemos que la palanca del progreso y de la mejoría de la distribución del ingreso son dos cosas: más trabajo. Con esta reforma tributaria estoy bajando el impuesto a las pymes, que son las que dan más empleo, y en segundo lugar estoy financiando esta reforma a la educación, que van a ir fundamentalmente a los sectores más vulnerables y a la clase media más abandonada. Entonces, con esa argumentación, yo espero que Jovino efectivamente se sume al voto favorable. Ya le dijo que no. Sí, usted me imagino que se habrá empeñado con tanta pasión como ahora con Jovino Novoa, y ya le dijo que no, sí le ha dicho que no un montón de veces. Cuando dijo eso, mi estimado amigo Jovino no conocía el detalle de la reforma. Y hoy día ese se conoce, y estamos haciendo por un lado, recursos para educación, y dos, rebajas de impuestos que son muy importantes. ¿Usted segura que Jovino Novoa va a votar que sí? ¿La idea general de legislar? No. Ya conoce el proyecto, dice usted. Yo no ¿Usted puedo, lo seguro? Yo no ¿Le puedo dijo que iba a votar que sí o que no? Yo no puedo asegurar nada. Aquí va a haber un debate, esa es la democracia. Eso es lo que nosotros queremos, que haya un debate. Ya, y pero si hay debate, de nuevo me preguntan a mí, ¿se va a aprobar? Se va a aprobar. Ministro, y todos los niños y jóvenes de Chile van a recibir el beneficio correspondiente. Ministro, si hay debate quiere decir que el proyecto es negociable, porque si no, ¿para qué se va a debatir? Entonces, la pregunta, claro, si no es debate. Entonces la pero me imagino que será negociable, porque si no, todo esto es perfectible. Si no, una imposición. Entonces, todo es perfectible, pero llevamos 4 meses trabajando. Yo creo que estamos muy satisfechos de que es un proyecto serio, bien construido. Nos habían dicho que iba a quedar una caja de Pandora, que iba a haber muchos problemas. Tú has visto la disciplina. La coalición por el cambio está firme detrás del proyecto. Ministro, e incluso algunos sectores de la concertación han dicho que lo van a aprobar. La pregunta es, si es que hay debate, es negociable. Si es obviamente, si es negociable, ¿qué es lo negociable? Por ejemplo, ¿es negociable el impuesto de primera categoría del 20% para las empresas? Volvemos en un instante. Ministro, estamos con el ministro Cristian Larrolet. Ministro, ¿es negociable el 20%? Lo hemos dicho, nosotros creemos que el 20% es el tope de aumento de los impuestos que corresponde. Para que tengas un antecedente, Tomás, las empresas al final son las que ayudan a que haya más empleo en el país. Y en ese sentido nosotros pensamos que el elevar la tasa de 17 a 20% nos permite la recaudación para la educación que necesitamos, pero además nos permite que las empresas sigan teniendo el dinamismo que la economía chilena tiene. Ministro, se presenta con una anomalía, ¿no es cierto? Hay personas que, siendo empleadas, técnicamente son empleados, no quieren ser contratados porque tienen más ingresos, entonces constituyen empresas. Entonces usted va a los supermercados y dicen, compra cualquier cosa, un lápiz, y dice, no, factura. Compra un dentrífico, factura. ¿Qué es eso? Entonces yo esperaba que esto igualara esa situación, y no lo iguala. No, pero viene una reforma muy importante, en dos sentidos. En primer lugar, las personas bajan sus impuestos. Todas las personas bajan sus impuestos. Y por lo tanto, ese incentivo que tú mencionas a boleta factura se reduce. En esta reforma dice usted. En esta reforma. En esta sí, pero no lo iguala. No, pero es muy importante la rebaja que se viene haciendo. Pero no lo iguala. Es muy importante. Y lo segundo que se viene haciendo es que se vienen poniendo freno a esas preguntas boleta factura. ¿Por qué? Porque estamos limitando los malos usos que muchas veces se hacen, que no corresponden a el sistema tributario. Ministro, ahora, déjame decirte una cosa que también es importante. También se viene haciendo una innovación que se ha hablado muchas veces en Chile, y es que se permita a las personas que puedan descontar del pago de sus impuestos a esos empleados, a esos profesionales o a esos sectores de clase media, que puedan descontar de sus impuestos lo que aportan para educación. De nuevo, todo en la mirada es mejorar la calidad de la educación, el acceso. Y te pongo un ejemplo, una familia de unos 800.000 pesos de ingreso van a poder descontar de sus impuestos por los pagos de educación 130.000 pesos, es decir, una rebaja sustancial. Estamos hablando de casi 40% de su colegiatura. Se nos va el tiempo, le voy a hacer preguntas rápidas. ¿Para usted qué es la clase media? ¿Por qué dice que esto beneficia a la clase media? ¿El que gana cuánto? La clase media es fundamentalmente las personas que están entre
el tercer y cuarto quintil de ingreso. ¿Cuánto? Para que entiendan nuestros telespectadores. Nuestros telespectadores, personas que están entre 400, 1.400.000 pesos. Ya, porque lo que pasa es que los que ganan menos de 534.000 pesos es el 82% de la población. Pero eso no pagan impuestos. Por eso le digo, entonces el 82% no es clase media, prácticamente. No, porque ahí ese cálculo son personas que tienen que hacer declaración de impuestos. Sí, lo que pasa no es que tienen exento. Sí, claro, pero no pagan. Entonces, ¿la clase media cuánto es? Porque si el 82% gana menos de 534.000 pesos, me imagino que ahí también estará la clase media. Entonces, no, es que está mal hecho ese cálculo. Cuando tú tomas una persona que está en para que tengamos una referencia, mejor dicho, el sueldo promedio hoy día de los chilenos está, de acuerdo a las cotizaciones de AFP, está en torno a 420.000 pesos. Entonces, esa es la mitad de la población. Entonces, ¿quiénes son clase media? Clase media vulnerable. Son personas que están un poco bajo eso y que de alguna manera duplican o triplican ese nivel. Ya no alcanzamos a profundizar sobre esto. Ministro, ¿por qué está funcionando tan mal la superintendencia? Va a haber un proyecto de ley sobre eso. Usted me mira extrañado. Caso La Polar, la superintendencia andaba mirando quizás dónde. No, pero el caso de las inversiones... En el caso de La Polar fue nuestro gobierno, pero, a través del CERNAC y a través de la superintendencia quien denunció el caso. Pero Nicho, 1 millón de personas y yo no estoy diciendo que funcione perfecto, no se han dado pero cuenta, que ha habido un cambio en esa materia. Y el CERNAC, por favor. El CERNAC, usted sabe... Nosotros creamos el CERNAC financiero. Sí, pero está bien. Pero la superintendencia, en el caso de las inversiones de Soquimiche y de toda la sociedad en cascada, la superintendencia recién están pidiendo antecedentes, está publicado en todos los medios. En el caso de la disputa que hay entre el grupo Cruzat y el grupo Falabella, también la superintendencia. Entonces, hay la sensación de que las superintendencias no están funcionando. ¿Hay algún proyecto de ley sobre esto? Lo que hay es una reforma bien importante, que es crear la Comisión de Evaluación de Riesgos Financieros, que ya hoy día se creó, está funcionando por decreto, donde todas las superintendencias funcionan en conjunto, se entregan información y efectivamente estamos evaluando, a la luz de esa experiencia, mandar una iniciativa legal. Pero ya hoy día, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, tenemos a las superintendencias trabajando juntas, porque en el mundo de hoy todos los sectores están interrelacionados y la información es un tema clave. Se nos fue el tiempo. ¿Goldborn o Longueira, ministro, para usted? Ya lo he contestado varias veces, el que continúe con nuestras ideas gobernando Chile para el beneficio de todos los chilenos. Ya, por ahora Goldborn. Tiene más fotos. Bueno, está también Andrea Lamán, que es otra gran carta, pero ahí tenemos 3 hombres muy destacados y además hay otros ministros que pueden tener otras funciones, podrán ser senadores. Yo lo que digo, en el fondo, la clave en esto, Tomás, es que nosotros estamos hoy día en una perspectiva con nombres bien posicionados para que nuestras ideas sigan gobernando para beneficio de todos los chilenos. Gracias, ministro. Muchas gracias. El ministro Cristian Larroulet nos acompañó esta noche. Buenas noches.